Rubén, cuando pienso en ti, pienso en alguien que lidera un modelo de negocio donde al final es unir corredurías para que eso funcione mejor, ¿no? Si tuvieras que explicárselo a alguien fuera del sector que no entiende de nada, ¿cómo se lo explicarías de una forma sencilla lo que vosotros hacéis? Bueno, más allá de lo que es el negocio en sí, ¿no? De lo que es una correduría, nosotros lo que tenemos es un modelo de emprendimiento. Mutualizamos el emprendimiento, tenemos muy claro nuestra hoja de ruta, un pilar principal que es el crecimiento orgánico, el generar desde la organización, desde dentro, un ecosistema que funcione, que sea eficiente y que genere rentabilidad y crecimiento, y adicionar para escalarlo más rápido un crecimiento inorgánico, compras. Vale. Y en esas compras, como bien apuntas, el éxito verdaderamente es la integración. El éxito no es la adquisición, evidentemente la adquisición es un camino necesario que hay que hacer bien, que tiene una rutina, tiene una liturgia, pero donde la pieza principal es generar esa integración de los equipos para que rápidamente se conecten a ese fluir de la organización y contribuyan otra vez al primero de los pilares, que es el crecimiento orgánico. Y si tuvieras que decir la única cosa importante que os permite generar negocio, ¿cuál sería? Vamos a entrar. Las personas. Explícame un poco más, dibújame un poco más eso. Somos una organización de servicios, ¿no? Y como tal yo creo que nosotros debemos, nuestro centro de producción y de ventas es el mismo, que es el ser humano, ¿no? Sí. Y en la medida que seamos capaces de generar talento y que ese talento aporte su valor dentro de la organización y hacia cliente en cuanto a soluciones, acompañamiento y propuesta de valor, será éxito de la compañía. Y es lo inimitable, lo diferente, lo único y probablemente lo que hace que seamos un proyecto distinto a muchos otros, ¿no? Nuestra gente. Vale. ¿Qué tienen que tener esas personas que consiguen ese crecimiento, ¿no? Una cosa, una característica que tú, ayer hablábamos, ¿no? Y me decías, cuando haces una integración tiene que haber alineación de valores y eso es previo, o sea, tiene que cumplir sí o sí y después avanzamos, ¿no? Sí. Con las personas, ¿qué tiene que tener para ti esa persona que...? Una sola es difícil, ¿no? Vale. Pero, claro, porque yo te diría, pues orientación al logro, espíritu de crecer, de tener hambre, pero claro, todo eso si humanamente es una persona sana, ¿no? Entonces yo diría como condición casi necesaria es que humanamente sea gente sana, que sume, que tenga ilusión por crecer y por construir un proyecto con nosotros, yo creo. Vale, que tenga ilusión. Esa es la, sí, yo creo esa es la clave. Y mantener la cultura de integración es complicado. Sí, verdaderamente yo siempre es uno de los temas que está en la agenda de la dirección, ¿no? Creces muy rápido, te sientes muy orgulloso de tu cultura es la que te lleva hasta aquí, tu cultura te define como organización y te sientes identificado y te sientes muy orgulloso de ella, y por otro lado incorporas mucha gente muy rápido y muy de golpe, ¿no? Ahora somos 25.000 personas en el mundo. Yo recuerdo cuando yo empecé en este proyecto éramos 3.000 y pico. Entonces nuestro reto permanente no es preservar la cultura, es construir una cultura ideal para el proyecto que tenemos hoy. Y eso no va de alinear a todo el mundo con la cultura que tú tienes, sino de transformar, mutar, desarrollar la cultura a la par que desarrollas el proyecto, hacia un espacio donde tú quieras ir, hacia una organización en la que tú te quieras convertir y hacia unos valores y principios que rijan esa cultura y ese ecosistema que estás creando. Y por eso sí que es verdad que nosotros tenemos un comité de cultura que trabaja permanentemente en cuál debe ser la cultura y que genera valores a la organización que divulgamos, que comunicamos, y genera incluso lo que nosotros llamamos mandamientos, que en el fondo son como guías de hacia dónde nos gustaría que conductualmente la gente se comportase. No sé si eso responde. Sí, no, al final me quedo con eso. Quiero que te comportes de esta determinada manera porque es lo que nos funciona y en base a esto, gracias a eso... Pero verdaderamente pero verdaderamente cómo queremos que te comportes lo construyes tú, porque el comité de cultura es de la organización, con miembros de la organización de diferentes generaciones, diferentes colectivos, diferentes roles, y ellos son los que dicen cuál debe ser la cultura o cómo nos gustaría que fuese la cultura de esta organización, para quedarnos todos con el confort de aquí queremos estar, de esto nos sentimos orgullosos y esto es algo distinto a lo que hay ahí fuera. Esto es diferente, esto es un camino distinto y por tanto nosotros somos distintos. Vale, hablas de distintos. Una cosa que os diferencia de los players tradicionales. Bueno, yo creo que es difícil, somos un sector muy maduro, un sector muy tradicional a lo mejor, pero curiosamente yo diría, para mí el gran factor diferencial, y es una frase que yo me gusta utilizar muchísimo, nosotros mutualizamos el emprendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el 34% del capital mundial en manos de empleados. Y eso alinea
la visión del empleado con la visión del propietario, ¿no? Y entonces nos convierte a todos en pequeños empresarios en una organización en la que eres un trabajador. Vale. Y yo creo que eso es muy diferente, porque te da una perspectiva de tu propósito y de tu contribución distinta. Yo diría que ese es el gran factor diferencial. Si a eso le unes un poco esa dosis que nosotros permanentemente insistimos de que hay que pasárselo bien en el camino, esto es un camino bonito y tenemos que intentar pasárnoslo bien juntos. Yo diría que esas dos características unidas sí que son distintas a todo lo demás. Tiene sentido, tiene sentido. Me gustaría ir hacia el modelo de negocio, ¿no? Hacia vuestro modelo de negocio. Y que pienses un poco en aquello que es lo que más te obsesiona, ese modelo de negocio, para crecer, para mejorar, ¿no? Al final. Entonces piensa en una cosa que para ti es pura obsesión para que el modelo de negocio vaya adelante, se actualice, ¿no? Hablaba hace un rato con Patricia de Fensha y nos decía que un cambio en la normativa truncó su modelo de negocio y tuvieron que directamente media plantilla fuera, ¿no? Ese tipo de cosas. Una cosa que a ti te obsesione de eso. Yo creo que es muy buena pregunta, y muy difícil. Yo diría que eso ya es más por la naturaleza de nuestro negocio. O sea, nuestra obsesión es estar permanentemente atentos, tener laboratorios de especialidad, lo que nos llamamos las specialties, con capacidad de anticiparse y de ser capaces de prever potenciales nuevos riesgos que vienen para ayudar a nuestros clientes y a las empresas clientes a prevenirse y cubrirse de ellos. Y yo creo que es difícil porque estamos en un mundo tan disruptivo, con tantísimos cambios, tan rápidos y tan inesperados, que nosotros en el fondo tenemos la responsabilidad para con nuestro stakeholder de advertirle, de informarle y en la medida de lo posible de trasladar ese riesgo al mundo asegurador. Y es verdad que cosas que hace poco pues, ahora son comunes, como los riesgos cibernéticos, los crime, cambios climáticos, ámbitos regulatorios, geopolítica, ESG, temas medioambientales, ¿no? Pues claro, tienes que estar muy atento y ser muy anticipado, muy pionero en visualizarlos, en verlos para anticiparte a ellos, ¿no? Y que todos tus clientes de tus empresas los puedas proteger ante ellos. Proteger, qué buena palabra, al final es la clave, ¿no? Proteger tu negocio, protegerlos a ellos, que al final el modelo de negocio funcione, se actualice, pero teniendo en cuenta que hay muchas personas, muchos stakeholders, sería la palabra, que intervienen ahí. Me gustaría entrar en terreno personal y para ir ya cerrando la charla, me molaría que compartieras pues una anécdota personal que te haya hecho clic en los 6 últimos 12 meses, si quieres ir, puedes irte a los últimos años, ¿no? Pero algo que dijeras, ostras, si no hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto, o fíjate lo que ha sucedido y cómo ha cambiado mi forma de ver el trabajo, o mi vida, o mi familia. Algo que te apetezca compartir. A ver, claro, ámbito personal, ¿no? Cuando uno ve así su journey, ¿no? Yo creo que el gran cambio en la vida, en mi caso, por ejemplo, ¿no? En un ámbito muy vivencial, de mi experiencia personal, yo creo que el gran cambio es cuando te conviertes en padre, en mi caso. Yo creo que es el gran cambio. Te cambia mucho, te hace mejor persona, ¿no? Y te hace mejor persona en el ámbito no profesional, pero también en el profesional, porque es como que te conviertes en ejemplo permanente, ¿no? Y tienes como que refutar más tu comportamiento. Entonces yo diría que ese es como el gran clic, ¿no? Y yo creo que el siguiente es cuando tienes el feedback de un compañero de lo que tú le puedes influir en su vida, ¿no? Entonces, yo pues, he tenido una persona con la que llevaba mucho tiempo trabajando juntos y que esta persona fallece y en el post, ¿no? Todos esos momentos a posteriori me aparece un montón de gente de entorno, ¿no? Que me traslada un poco la valoración y la relación que él tenía hacia mí, ¿no? O sea, la visión de esa persona hacia mí, que era mucho más cercana y de mayor influencia en su vida que la que a priori puedes pensar, porque al final tenemos una relación laboral. Sí. Pero eso al final te lleva a este axioma, ¿no? Que es que hay que ser muy consciente de que las decisiones que tomamos en el mundo de la empresa para con las personas afectan a las vidas de las personas, no afectan al trabajo de las personas, afectan a la vida de las personas.
Y yo creo que es algo que yo intento cuidar, que creo que tengo dentro de mis principios claro, pero que sin duda esto lo subraya más. Es cualquier decisión que tomas en el ámbito laboral para con una persona afectas al 100% de su vida, aunque para ti sea un empleado entre 25.000. Parece un ratio muy pequeño, uno entre 25.000, pero para el empleado es 1 entre 1, 100%. Tal cual. Ser muy consciente de que hasta los detalles más menores, pequeños, si tienen un impacto en una persona, acabas afectando a su vida y por tanto hay que ser muy responsable de ello. Qué bueno, pues me voy a quedar con esa reflexión final. Si tuviera que decir una frase, una palabra de la charla, yo diría ser ejemplo, ¿no? Ser ejemplo, que al final... Yo creo que es lo difícil, ¿no? Sí, yo me siento muy identificado con eso, ¿no? Cuando tuve a mi hija también dijo, hostia, tengo que ser un ejemplo. O sea que me voy a quedar con esa charla, con esa reflexión final. Ha sido una charla muy chula, donde has compartido muchas cosas, donde hemos descubierto también una faceta tuya muchas veces desconocida, ¿no? A veces nos centramos más en la parte corporativa. Y hasta aquí, o sea que la conversación continúe. Muchísimas gracias. Genial, Gracias. gracias a ti. Muchas gracias.